Hola, hola. Bueno, Juan, hoy día te voy a presentar los avances respecto al proyecto y hoy día lo que vamos a ver, que como te comentaba era un poco más largo, eh, es que vamos a ver primero los avances del anteproyecto y que eso va a ser la parte más rápida, quizás voy a contar más detalles, pero en el fondo es descripción y después luego te voy a mandar un PDF con esta información y también lo voy a subir a Miro pero para que con el tiempo me hagan llegar los comentarios. ¿Ya? Y luego vamos a comenzar a hablar de próximos pasos, que son fuera del diseño, que tienen que ver con el trámite municipal, conversar sobre el inicio de la construcción para ver qué, qué, qué desarrollo de proyecto priorizamos, si priorizamos obras exteriores o la ampliación del segundo piso, para que nos vayamos enfocando en qué desarrollo, entendiendo que ya existe un plan maestro de la casa y igual podemos nosotros desarrollar todo, desarrollar cada una de las partes, en el sentido de entregarte unas especificaciones técnicas, un itemizado de material, planos de construcción, etcétera. Pero si, por ejemplo, los periodos constructivos son muy dilatados, no sé, en 2 o 5 años, pues es muy probable que esos materiales o la elección de esos materiales eh, estén a destiempo o quizás no haya stock. Entonces, es para ir viendo cómo va a ser. ¿Ya? Quizás no lo tienes tan claro, o quizás sí, pero ideal es tenerlo claro para ir enfocándose. Nosotros, me acuerdo que me había dicho que lo ideal, o sea, la primera priorización es con las obras exteriores, la renovación, remodelación del patio. Así que yo por ahora me quedo con eso. ¿Ya? Y por último, vamos a hacer, o sea, voy a presentar una fecha donde se entregue la primera parte ya de estas etapas que nosotros quisimos llegar con la carta de notarios, que sería la entrega de anteproyecto. En el fondo, por un lado, nosotros ingresamos con la municipalidad el anteproyecto, que luego lo voy a describir, y también nosotros te entregamos una carpeta con la cual tú puedes ver eh, las imágenes referenciales, los planos del proyecto, los materiales que se eligen, todo eso para que tú digas, ah, ya, esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso como la cierre de primera etapa y obviamente que finaliza también con un pago. Entonces ahora te vamos a presentar los avances. En primer lugar quería partir con el exterior. Eh, hay algunos, voy a estar ocupando un láser, así que espero que se vea, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios que ya se van a presentar? Hay varios, pero lo que tiene que ver con la distribución, con los recintos que se diseñaron, la vez pasada sus cambios fueron muy pocos, pero sí hay aspectos técnicos, aspectos materiales, de revestimientos que cambiaron. Por ejemplo, lo primero que cambió es que en exterior es que nosotros, bueno, agregamos el canil, que el canil correspondería a este sector, ¿ya? Que después la vamos a ver más en la planimetría y que va acompañado con este revestimiento translúcido y agregamos también hasta la llegada, hasta el acceso hasta los autos, también esa cobertura con un material translúcido que podría ser policarbonato, alveolar o ondular. Y también una especie de escalamiento porque el terreno va bajando y así no una plancha continua, sino que va ingresando algunos trozos de luz. Eh, y también se anexa con el cobertizo remodelado, ¿cierto? Que este de acá. Entonces quedaría siempre una especie de camino, por así decirlo. Eh, dejamos el espacio para las bici, que también puede ser colgado o no, pero por ejemplo yo solamente dejando, creo que dejé 60 centímetros y acá entre bicicleta sin la necesidad de estar colgando la cosa así. Así que en ese sentido hay espacio. El otro cambio que existe, que después la vamos a ver más internamente, es la cubierta.
¿ya? Que la cubierta, no sé si te acuerdas antes, que era continua, y ahora nosotros, con uno, ingresar más luz, ya tanto para el living comedor como para la pieza misma, y también por temas estructurales, ¿cierto? Nosotros hicimos que este triángulo, ¿cierto? Ya no llega hasta la punta y se proyecta acá, sino que la cubierta, que donde está la sala de estar ahora, llega un poco más abajo, entonces uno puede ingresar luz, ¿ya? Así que eso es un cambio, y un cambio ligero porque también lo que se hace es que estas ventanas, las ventanas triangulares, eh, antes estaban en el otro sentido, nosotros le dimos vuelta, como vamos a desarmar, probablemente hay que desarmar también la ventana, la dimos vuelta y hicimos que quedara paralela con esa línea, pero eso es algo secundario, pero hace que la casa tenga más sentido en ese sentido la impresión que se realiza, ¿ya? Y también hay una tercera modificación que vamos a ver más posterior, que tiene que ver con la cocina, que como puedes ver ya empieza a ingresar luz. Ahí vamos a mostrar de qué manera entra la luz, ¿ya? También otra modificación de las modificaciones es lo que pasaba con Liguera, que yo creo que hay que ver, o sea, tenemos que hacer una visita, falta una visita de parte de nosotros, y una visita que tenga que estar enfocado con resolver y observar muy bien los detalles pequeños que existen en la vivienda, y uno de esos es con la higuera, para ver, uno, el estado en que está, porque cuando vimos, mostraste las fotos, igual estaba bien cortada. Entonces puede ser, o sea, puedo ver una manera de redirigir su crecimiento o de mejorarlo, o también puedo ver la posibilidad de reemplazarlo, y mientras está la etapa de construcción, comprar un árbol que tenga 2 o 3 años y que esté creciendo en un macetero, así que cuando esté todo listo, sea ingresarlo y ya mira, 3 o 4 metros. Pero es una opción, pero hasta ahora se trabaja con liguera que existe. ¿Y qué es lo que hace con liguera? Es que anteriormente, esto estaba un poco más atrás, pero la banca queda en línea con liguera, así que queda este espacio de atrás, ya que podría haber vegetación un poco más xerófita para que no sea un sector tan húmedo. Y también se agrega esta banca lateral que es más bien para poder estar al lado de la piscina, ¿cierto? Y esos son los cambios que se añaden, no es de mucho, el techo se sigue manteniendo, la tinaja también, eso sigue estando. Y también otra vista que es, bueno, aquí se puede ver bien como este espacio como de terracita bajo la sombra que queda, pequeñito. Y también lo que comentábamos antes, que debajo de este deck uno puede generar cajones que estén obviamente impermeabilizados con hojalata o algo así, pero son cajones que si uno puede dejar, por ejemplo, los sillones, puede dejar los cojines, puede dejar incluso otra silla. Entonces es como un espacio de guardado que también existe, ¿ya? Aquí, bueno, un poco ver más de lo que se puede ver, yo creo que acá se ve bien el canil, igual se ve lejos, pero se ve el espacio del canil, que son estos 5 metros por unos 7, queda más largo, ¿cierto? Queda con la vista hacia la calle, no se topa, pero se deja el espacio de la bicicleta, y que igual podemos pensar en colgarla, pero lo importante es que el espacio está, ¿ya? Y también acá a la izquierda, en esa franja que antes me decías, colocar un mueble, pero después lo fuimos conversando y fue perdiendo fuerza, nosotros colocamos también esa franja para ponerla con vegetación, porque también esa franja pasan muchas cosas, está los árboles que nos están poniendo, los naranjos, la barra del quincho, y también podría ser con vegetación para darle más continuidad, porque hacia el otro lado, hacia adentro, está la cocina, ¿ya? Así que puede ser interesante. Igual podemos meter un mueble, pero hasta ahora no sería tan necesario tanto espacio guardado, porque es bastante, ¿ya? Eh, Aquí quería mostrarte, este es el acceso, con el acceso actual que existe de la casa, ¿cierto? Que ahí estaría una persona, ¿cierto? Caminando. eh, y sería este cobertizo que va continuo, un poco translúcido y que al final se puede ver las bicicletas con el canil, ya, haciendo como el acceso secundario. Y no se alcanza a ver mucho acá, pero quizás con las sombras se puede ver que se escalona, ya, porque esto va escalonándose para ir subiendo hasta llegar al nivel de la piscina, de ese sector, ¿ya? Y por último,
cerrando con las horas exteriores, se puede ver el cierro por fuera, que se hace más bien como las fotos que no habían llegado, ¿ya? Pero también lo bueno que podemos ver acá es que el cobertizo, ¿cierto? El pasillo que llega hasta acá. ¿Por qué? Porque va a ser necesario en el futuro cuando nosotros queramos derrumbar, demoler la pieza, ¿cierto? Va a quedar un trozo de techo que va a quedar volando, a menos que lo cortemos, pero como yo creo que no es necesario cortarlo, se puede complementar con una viga, que es la misma viga que después metálica que se hace apoyo para el cobertizo. Así que en ese sentido se amarra bien. Y te puse dos autos de Sportwagen que son más o menos un tamaño entre camioneta y auto para ver las dimensiones y se puede ver que caben, ¿cierto? Pero caben bien pegaditos, pero caben. Al menos los espejos no se chocan, ¿ya? Y el cierre exterior que se puede ver que con estas pletinas, ¿cierto? Puesta en horizontal, siendo el portón, ya tenemos dos posibilidades que después en el plano podemos ver, que es abrirlo hacia afuera o hacerlo plegado. Hacerlo plegado significa que cada una de estas distancias luego se va plegando y con una corrediza se van dejando hasta el fondo, que también es una opción. Y vamos a pasar al interior. Y el interior hay algunos cambios. Hay algunas imágenes que pueden ser muy iguales a la anterior, pero hay cambios que son sutiles. Por ejemplo, en este espacio de la sala de estar, voy a partir de abajo hacia arriba, ¿cierto? La parte más cercana. En esta mueblería que hemos hecho hasta el costado, nosotros hicimos hacia adentro un espacio también de bodega, donde podemos dejar cosas de la casa, incluso, no, yo creo que eso, como escobas, como muchas cosas, y queda eso, por eso se ve como opaco esta parte, ya porque queda hacia adentro. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, con la incorporación de un pasamanos para la escalera, ¿cierto? Y cerrando con el tema de la escalera, una lucarna, una ventana en el techo, de manera lineal, que se coloca ahí. Te alcanza para hacer 5 paños de 90 por 70. Ahora serían fijas. Igual podemos ver si, por ejemplo, esta última, que queda más cercana a la escalera, puede ser abatible, ¿cierto? Y se abre. Pero si se incorporaría, yo creo que cambia bastante la percepción de la luz. O sea, me entra bastante luz por ese tramo y es tan poco lo que entra que preilumina tanto que no va a generar calor en la vivienda. También en la cocina nosotros podemos ver que entra luz, empieza a entrar luz, que después vamos a ver el detalle cómo entra, pero gracias como a la forma, voy a intentar dibujarlo acá, gracias a la forma triangular de la vivienda, ¿cierto? Hay un sector que aquí que no se puede como habitar, por así decirlo, donde no una persona para que se entienda. Como ese sector que es donde está el deslinde, ¿cierto? Todo el sector a veces se ocupa como un mueble y también donde queda acá ahora se ocupó como ventana. Y esa ventana, como llega a la cocina, pasada las vigas, se puede ver este tipo de luz. ¿Ya? Que es súper interesante porque la cocina actualmente es bastante oscura y con esta acción se hace, uno, menos losa, pero también se aprovecha para que entre más luz. ¿Ya? Entonces se gana en ese sentido. Y por último, eh, que está David, que en el segundo piso, y antes yo lo había pensado más cerrado, pero yo creo que se empieza a requerir un nivel de privacidad y se cierra. Es un cierre con unas ventanas que puede ser de 3 milímetros, lo más barato, un monolítico, y hace el cierre. Entonces ahora la pieza puede incluso acá tener una puerta si ustedes quieren, y ya tiene grado de privacidad acorde. Eso con la sala de estar. Yo creo que lo primero que cambia es que es bastante iluminada. Cambió bastante. Solamente con abriendo rasgos de ventana se ilumina bastante. Yo creo que eso es siempre algo positivo en las casas, pensando en la cantidad de techos, cubiertas que le estamos agregando. En la cocina, bueno, en la cocina aquí se puede ver mejor cómo ingresa la luz. ¿Ya? Se puede ver claramente que en el envigado que va a ir en el segundo piso, en lo que mencionaba antes con el triángulo que sucedía en la techumbre, uno puede hacer que ingrese luz por ahí y que esa luz sea tenue,
¿cierto? Más de la mañana, no tanto en la tarde, y ilumina la cocina, que eso yo creo que suma un montón. Y por último, el dormitorio tiene ligeros cambios, muy pocos cambios. El primer cambio es que se genera una terraza, ¿ya? Eso hace que la ventana ya no esté a plomo con el muro hacia exterior, sino que retrocede, por así decirlo, 2 metros y se genera una terraza. ¿Ya? Una terraza que igual tiene las mismas consideraciones que el interior, pero estando afuera, ese es el gran cambio. ¿Ya? Y también el cambio que existe en la entrada de luz por acá arriba. ¿Ya? Que esa entrada hace que la pieza vaya a ser muy iluminada, pero esa iluminación sea más bien pasiva, no tan directa. Va a ser bonito, por ejemplo, cuando sea atardeceres de invierno, incluso de otoño o primavera, donde va a entrar bastante luz por acá y va a rebotar por acá, entonces, y en verano como el sol se esconde más hacia el sur, no va a entrar mucho, sobre todo si va a estar en la palmera, por ejemplo. Entonces, esta ventana superior, que es la viga, que sostiene los tijerales de la techumbre, es la que se ocupa después para que se ingrese una ventana. ¿Ya? Y también se puede ver, aquí quería mostrar esta imagen que hace hacia el norte, ¿ya? Aquí estaría el escritorio, donde uno puede ciertamente trabajar, ¿cierto? Ahí sentado, en la silla, ¿cierto? Lo interesante acá es que, por ejemplo, esta cara al norte, entra bastante luz, también se puede hacer retroceder, para que quede un poquito más de terraza, pero por ejemplo aquí yo puedo abrir una ventana, que igual pienso que no está siendo tan necesario, pero uno puede entrar una luz más tenue, en el sentido de que, por ejemplo, acá en el futuro, que es muy probable, va a ir una cortina, ¿cierto? Que es algo que no estaba modelado, que no se presenta, pero esas cortinas, ¿cierto? Van a hacer que esto, por ejemplo, en verano o en días más soleados, donde el sol entre más directo, va a estar puesta esa cortina. Entonces yo estoy pensando que esa ventana de acá al costado, sobre todo más que nada en las mañanas, puede hacer que entre luz por acá para el escritorio, que hace que la luz que entre en el escritorio sea mucho más tenue, mucho más linda, porque en las tardes la luz va a entrar por acá bien, pero en la mañana va a seguir siendo oscuro, si es que pensamos en cortinas, sobre todo en cortinas blackout, por ejemplo. Y aquí un documento más técnico. Voy a esperar que pase el avión. Un documento más técnico que un corte, ¿ya? Un corte. Aquí voy a dibujar a una persona para ver realmente cómo se vería esto, ¿cierto? ¿Ya? Así sería el trama de una persona. ¿Y qué es lo que se hace? Uno, primero la entrada de luz por acá. Todo esto acá es, es ventana. ¿Ya? Ventana por acá, ventanas por acá, ¿cierto? Entra luz por ahí. Y lo que se hace acá, que por ejemplo acá es la pieza, ¿cierto? Aquí estaría como la cama. Bueno, aquí se ve la cama en todo caso. Ahí estaría la cama, un poquito más pequeña. ¿Ya? Aquí estaría el mueble del escritorio, ¿cierto? Con la tele o con lo que hay encima. Y como este lugar de acá a veces se ocupa como mueble, como estante, y a veces se ocupa como ventana, o sea, como rango de ventana, ese mismo espacio después uno puede hacer que entre luz a la cocina. Entonces ese es el gran cambio que se hace. Se aprovecha un lugar que no tenía mucho sentido y se abre para que tenga luz. Esto hay que revisar si está en norma, pero según mi criterio sí estaría en norma porque corresponde a techumbre. Y el corresponder a techumbre, eh, uno puede colocar ventanas, lucarnas, lo que sea. Lo que no se podría hacer, por ejemplo, es que en el muro yo coloqué ventanas, como acá, por ejemplo. Antes había una ventana que había puesta, pero como da hacia el interior, no sucede. Pero, por ejemplo, si yo pusiera esa ventana y acá no hubiese nada, que era el vecino, eso sí no estaría en norma. Pero como está en techumbre, pasa, ¿ya? Porque también no produce ninguna vista. Entonces, ese movimiento hace que entre mucha luz en la cocina, ¿ya? Obviamente hay que ver la solución de detalle respecto al agua lluvia, no es muy complejo, pero
Pero ese es el gran movimiento que quería explicar, para que se entienda. Yo creo que ya es necesario unos documentos más técnicos para que esto se logre explicar. Y acá se puede lo mismo en otra sección, más cercana a la terraza. Pero es lo mismo prácticamente. Así que esos son los cambios que existen, y acá podría pasar a explicar la planta, ¿cierto? Haciendo un zoom de cuáles son los cambios. Vamos a partir con el acceso. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Que no puedo usar el láser y esto. Ya, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, en primer lugar, el portón, ¿cierto? Que ahora se propone hacer corredizo, por un tema como de espacio. Igual se puede abrir hacia la calle, pero corredizo puede darle más, como un poco más sea un poco más práctico. Caben los dos autos, ¿cierto? Con estos 4 metros. Bueno, está el espacio de la ventana, la logia, etcétera. Aquí hay algo que no he presentado todavía, porque quiero descubrir el terreno como es la techumbre de la casa original, pero en el dormitorio y en la logia, o lo que nosotros estamos promoviendo como logia, que era un closet, estamos pensando en colocar lucarnas, que son estas ventanas en el cielo, ¿ya? Que hacen que el espacio sea mucho más iluminado, como estamos viendo, ante la falta de ventanas que existe. ¿Ya? Pero eso quiero confirmarlo viendo la techumbre, el estado de la techumbre, para poder hacer esas intervenciones, porque correspondería a la casa original. Siendo que la idea de la casa original es no tratar de no modificarla tanto. ¿Ya? Y acá se puede ver, por ejemplo, el dibujo en esa línea entrecortada de qué es lo que sería la lucarna, que entra en la cocina, que entra directamente todo el ancho. Y acá se puede ver, por ejemplo, la bodega, una mini bodega que queda acá para la sala de estar. Como te decía antes, no hay tantas modificaciones, pero sí hay cosas que son bien de detalle. Por ejemplo, acá, en la parte del exterior, primero el canil, el espacio del canil, ¿cierto? Que acá quería un trocito para que ahí podemos ver cuánto es, pero como es una rejita nomás, podemos ver cuánto espacio queda para la bicicleta, pero queda todo ese espacio. El sauna ahora queda más cerca de la tinaja, y el baño queda entre el sauna y el canil, así que ahí estamos súper bien. Acá se deja también el espacio de la bodega, que antes te mencionaba, que quedan este 1,60 m, para poder, incluso puede ser más, 1,80 m de bodegaje. Y yo ponía 1,20 m de profundidad, puede ser más, puede ser según el tamaño de la reposera. Luego está la banca, que aquí con la nueva posición de leyera que está confirmada, la banca ahora podría tener como un espacio acá, ¿cierto? Que sea más bien como para estar en torno a una mesa, en torno a la piscina, y una banca que en torno a este perímetro. ¿Ya? Y lo que queda atrás podría ser un pequeño jardín, como te decía antes, xerófito, que significa que es más seco, que tenga poca mantención, pero que sea bonito, ¿cierto? Obvio, para que no se transforme en un lugar húmedo, ya para no hacerlo un lugar donde haya que regar o cosas así y empieza a pudrir las cosas, sino que sea un lugar donde no requiera mucha mantención y que esté bien a la sombra de la higuera. Y yo creo que eso con los planos, no sé si hay más como que pueda decir de esto, porque como te decía antes, las modificaciones son muy bien ya materiales, de detalle, más que de los recintos. ¿Ya? Que eso habla bien del proceso, porque he movido bastante rápido cerrando cosas, pensando que está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y en el segundo piso, la gran modificación ahora es que el dormitorio es solo esto, ¿ya? Sigue siendo bastante grande. Son 6 metros, imagínate, son 6 metros por 3. O dejémoslo entre 3 y 360 y 220, que sería 280, no, 290, algo así. Son casi 18 metros cuadrados solamente dormitorio de cama. Encuentro que es bastante. Y también queda la terraza acá, ya donde pueden caer 2 mesitas, ¿cierto? Donde uno puede estar, de 2x2, y encuentro que es súper bueno. Y eso, y acá queda el espacio para la bodega, ¿cierto? Que más bien puede ser cajones de dormitorio, pero como el ropero ya está tan grande, que tampoco se sabe si es tan necesario eso. Puede ser todo esto una lucarna para la cocina. Eso, el baño, ¿cierto? Aquí baño hay modificaciones que son más técnicas. Por ejemplo, acá
la tina, que son como estas tinas que quedan en la mitad del baño, sigue estando ahí, pero más pegada a la muralla, y queda un pie de ducha, que puede ser más bien un pie de ducha de obra, pero con el espacio mínimo para tener la ducha, con los dos lavamanos y el baño. Así que el baño estaría funcionando en ese sentido bien, ¿ya? Así que eso con los cambios de proyecto, que no son muchos, pero hay, ¿ya? Y lo importante es que lo que ya mencionaba antes, ya sea en torno a la, por ejemplo, materialidad, es cierto, hay algunas imprecisiones, porque algunos muros son blancos ahora, por ejemplo, el de la derecha, por ejemplo, creo que es blanco, pero hay que verse, como hay que construir más arriba, por tema de adosamiento, tenemos que ver cómo hacemos ese muro, ¿ya? Es importante, creo, confirmar materiales, es decir, ya ir viendo los materiales para ver si te parecen. Hasta ahora está bastante de acuerdo con la madera, el acero y el hormigón bastante presente, con las ventanas de aluminio en tono más oscuro, ¿cierto? Pero lo importante ya ir confirmando esto, o sea, es decir, ya, acá por ejemplo veo un muro que va a tener textura de madera, que puede ser una chapa o un terciado, por ejemplo, con terminación, así como la modelería, y que la escalera, por ejemplo, acá es negra, acero, ¿cierto? La cocina con esos tonos más claros, con el muro de ladrillo, todo eso ya tenemos que ir confirmándolo, ¿ya? Para hacer si son las modificaciones que hay que hacer. Igual después todo esto se ve en obra, pero lo bueno es tenerlo cerrado de antes para saber cuánto va a costar, ¿ya? Aquí lo mismo, con la madera, con el piso, acá por ejemplo el piso flotante, lo que se propone, el cielo blanco, ¿cierto? Así que todas las observaciones, por favor, hay que mencionarlas. Y los próximos pasos son 3. Aquí donde la cosa ya se ve un poco más, más técnica. La primera, los trámites municipales. Los trámites municipales, hice una pequeña tabla para que se entienda como las cosas más importantes, sacando toda la grasa que exista. Y lo primero que vamos a hacer es lo que está en amarillo, que es el anteproyecto, ¿ya? Luego viene el permiso de obra, ¿cierto? Y después la recepción definitiva. Hay 4 puntos que son importantes. Uno son los costos para el propietario, la vigencia que tiene ese trámite, el beneficio y posible fecha de ingreso, ¿ya? ¿Por qué partimos con anteproyecto? Porque ahí, como se puede ver en el beneficio, permite conocer si las obras proyectadas por el equipo de arquitectura están en normas según la municipalidad receptora. Y eso es importante porque algunas municipalidades, por ejemplo, Cerrillo, no tiene plan regulador, ¿ya? Y su plan regulador se rige por el de Maipú, que creo que es del año 1950, y a veces, dos veces me ha tocado un proyecto en Cerrillo, sucede que al no existir norma, a veces las direcciones de obras ponen algunas situaciones o algunas observaciones, sobre todo en los terrenos en pendiente, porque en Río hay muchos terrenos en pendiente, y por ejemplo el adosamiento, que es la longitud con la cual la construcción se coloca cercano al predio vecino, por así decirlo, depende de la altura del terreno. ¿Ya? Entonces a veces eso también causa problemas, como también las rasantes que existen. ¿Ya? Entonces por eso coloco la municipalidad receptora, porque cada municipalidad al final tiene su revisor y sus condiciones, más allá de las normas. Entonces yo encuentro importante eso porque uno no tiene costo, o sea, en la ley no tiene costo, pero igual las municipalidades cobran su talón de 10% por los futuros derechos municipales, ¿ya? Porque se ocupa mucho de anteproyecto para regularizaciones, por ejemplo, y también para empresas constructoras de edificios inmobiliarias. Y eso, entonces, al saber que estamos en todas las normas, y un trámite bastante rápido, no debería demorar más de un mes, con eso es bueno, porque nosotros podemos decir ya, todas estas normas, todo puede ser regularizable, la propiedad va a va a aumentar su valor, ¿cierto? Va a estar todo en regla, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros proponemos hacer esto. Como te decía, los costos tributarios son sin costo habitualmente, pero puede ser que representen el 10% de los futuros derechos municipales, que no es mucho en general, pero sí un costo.
suele ir entre los 20.000 pesos hasta los 200.000 pesos. El trámite, cuando lo aprueban, tiene una fecha de vigencia de 180 días, entonces son 6 meses. Y en esos 6 meses nosotros, es lo que da la municipalidad para nosotros ingresar el permiso de obra, ¿ya? Entonces, nosotros si lo ingresamos, por ejemplo, ahora en marzo, tú tendrías virtualmente hasta la primera semana de septiembre para poder ingresar el permiso de obra, ¿ya? Y así. Y el posible fecha de ingreso, nosotros podemos ver que incluso puede ser la primera semana de marzo, según los plazos de la municipalidad para darnos un papel, que sí o sí tenemos que pedirlo. Pero eso lo podemos calzar con la entrega de anteproyecto, que después lo que vamos a hacer. Entonces teníamos dos entregas de anteproyecto, una la municipal y otra la que hacemos contigo de manera privada, que después vamos a describir mejor, ¿ya? Entonces tenemos que ver si hacemos, uno, si hacemos esto, nosotros lo recomendamos, y dos, cuándo hacerlo, ¿ya? Luego vendría el permiso de obra, ¿cierto? Y la recepción definitiva, pero eso es algo que por ahora no nos interesa. Luego viene la prioridad de la construcción, que nosotros lo hacemos en énfasis porque es para ir focalizando y siendo más inteligente y ocupando mejor los recursos respecto a qué vamos a priorizar para construir primero, qué va a ser la primera etapa, la segunda y la tercera. Pues como te decía antes, nosotros podemos hacer todo el proyecto, ¿cierto? Todo el proyecto de arquitectura, con los detalles, con las especificaciones técnicas, con el idealizado, no sé, ahora en abril, ¿cierto? Pero si, ¿para qué vamos a hacer eso si después en 2, 3, 5 años más, quizás recién partes construyendo, no sé, la ampliación, la remodelación, y resulta que muchos de esos ítems, por ejemplo, estarán caducos, no sé, los materiales ya no existen, no hay stock, o por ejemplo cambiaron condiciones de plan regulador, que es probable en Cerrillo, ojo, el plan regulador está en pronta aprobación. O también puede ser factores simplemente como cambios de la ley, un terremoto, como que hay que estar muy atento. Entonces, tú puedes pagar por eso, por todo el proyecto, pero para nosotros mejor ir focalizando, es decir, ya, en estos 6 primeros meses vamos a trabajar en la obra exterior, entonces hacemos el proyecto de eso, hacemos lo itemizado, las especificaciones técnicas, hablamos con el especialista, con cualquier persona que esté involucrada en este proceso, ya sea legal o constructivamente. Y así no perdemos tiempo en lo demás lo dejamos como un plan maestro, lo dejamos en la carpeta y cuando le toque salir, le damos, ¿ya? Entonces, hasta ahora, como te decía, lo que me ha dicho tú son las obras exteriores, después vendría la empresa más remodelación, y o la remodelación y cierre, pueden ser al mismo tiempo o al revés, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones relevantes que tendría esta primera obra exterior para tener en cuenta? Uno, que existe obra gruesa, ¿cierto? Que en el nuevo cobertizo metal, reemplazar el de madera que hay ahora, la banda, como donde está la espinaja, el sauna, ¿cierto? El baño, el canil, todo eso habría que construirlo, hacer los cimientos, ¿cierto? Nivelar, etc. Y el área del quincho bar, que también incluye una remoción de tierra, sacar bastantes metros cúbicos de tierra, ¿cierto? Y luego está la remodelación, que es el área del deck de la piscina, que no me refiero al piso, igual puede ser el piso, pero como es de PVC, dura para siempre, sino que es, por ejemplo, ver el estado mismo de la piscina, ¿cierto? El estado mismo de la piscina, el perímetro de hormigón, ver si hay que pintarlo, estucarlo, etc. Como también la parte inferior, donde nosotros estamos pensando colocar una bodega, una puerta, ahí también tenemos que remodelar, ver en qué estado está, ¿ya? Así como también los cierres que tiene esa piscina, que son los muros que tiene con los vecinos, ¿cierto? Si hay que subirlo o no, aumentar la altura de los cierros. Y hay otros que son importantes, como los pavimentos y paisajismo, que está el pavimento de hormigón, que hasta ahora se pone en baldosa, pero que igual hay que hacer la nivelación, ¿cierto? Colocar las respectivas bases compactadas, la arena, la gravilla, etcétera, hacer hormigón, o sea, el cemento, ¿cierto? Eh, Colocar el pequeño trozo de pasto ahí, que igual podemos dejar la tierra que existe nomás, pero igual hay que hacer el proceso de colocar la semilla, todo. Árboles, arbustos y suculentas que, bueno, hay que plantarla, entonces hay que traer, ¿cierto? El macetero, ver si hacemos crecerla ahí en maceta y después la instalamos. Y todo eso tiene bastantes costos y ciertas complejidades, entonces es para tener presente la prioridad de la construcción.
ya que ampliación y remodelación también tienen lo suyo y son trabajos grandes, ¿ya? Y por último, así va a terminar la entrega de anteproyecto, que es la siguiente etapa que vendría. Ya podemos dar entendido que esta video que estoy haciendo se podría entender como la sesión número 3 que tuvimos, y si en el caso que existan observaciones mayores como decisiones de materiales, cosas así, o incluso de cambiar los metros cuadrados del recinto, si que no hay muchos cambios con eso, ya dependiendo de cuál es el feedback que nos des tú, nosotros podemos establecer en 2 semanas más, ya que podría ser el sábado 27, ya nosotros podemos establecer la entrega de anteproyecto que constituye, ya, porque había una entrega de anteproyecto que es el trámite municipal, pero esto estoy hablando de lo que tendríamos internamente como equipo, ya, que sirve para lo municipal, pero no sería lo mismo. Tiene planimetría básica, que en el fondo es, nosotros entregamos una carpeta en primer lugar, y en esa carpeta existe la planimetría básica, que corresponde a plantas, ¿cierto? Elevaciones, corte, también cuadro de superficie, ¿cierto? ¿Ya? Tendría, bueno, ahí dice la cuadro de superficie del proyecto, y imágenes referenciales, que son las que siempre estamos desarrollando, y materiales predominantes, ¿ya? Que ahí va a haber un listado de materiales que se ocupan, que va a decir, por ejemplo, en esta imagen, acá el piso es de, no sé, pues de fotolaminado, ¿cierto? Con una estructura de acero, no sé. Toda esa referencia en los materiales, y eso va a ser la entrega. Entonces con eso tú puedes decir, ya, me parece todo, la idea es que sea un cierre, ¿ya? Si hay observaciones de eso, también es posible, ni ningún problema, pero la idea es que sea un cierre para así ya partir con los proyectos de ejecución y también con los trámites municipales, ¿ya? Porque ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si ahora entregan el anteproyecto, no sé, luego de un mes, quizás no quieren hacer el segundo piso y cambia totalmente, el anteproyecto sí va a estar aprobado, pero después igual nosotros tenemos que tener el permiso, hacer el ajuste, o por ejemplo, si pasa algo poco deseado, que aumenta el volumen o aumenta alguna superficie, ya que sea distinto al mono dibujado, también es problemático, ya. Entonces por eso la idea es siempre cerrarlo ahora, antes de iniciar los trámites municipales, y también pasar a la siguiente etapa, ya. Así que este entrega entre proyectos nosotros estaríamos pensando en 2 sábados más, o al menos en 2 semanas más, ¿ya? Si tú crees que hay muchos cambios, lo que hoy día se presentó y lo que se ha presentado de manera acumulada, nosotros podemos establecer otra sesión, que es la que se llama Dolgura, donde ahí podemos también, ya sea en un video o también con otras plataformas, ver esos cambios y de luego hacer, después de esos 2 semanas más, la entrega de anteproyecto. Así que esa sería la calendarización. Ya hoy día también me es importante hablar de sobre todo la priorización de la construcción, ¿ya? Para saber si efectivamente se va a empezar a construir luego o si más bien no nos metemos en eso, ¿ya? Todavía, y eso lo ves tú, ¿cachai? Y tú tomas la decisión, pero a nosotros igual nos interesa ver el periodo de construcción para saber si tenemos que hacer planimetría específico, especificaciones técnicas, ¿cierto? Itemizado, todas las cosas que requieran, como la partida que se vaya o el conjunto de partidas que se vaya a construir, ya sean la piscina, ¿cierto? El sector del quincho, esa banda donde está el sauna, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que yo creo que eso se va a presentar hoy día. Y nada, recuerdo dejar los comentarios, la mayor cantidad de observaciones que se hagan, por favor. Y si no hay nada, nos vemos 2 semanas más con la entrega de anteproyecto, con la entrega de la carpeta y ya empezando a pensar en la construcción.